Samuel Luis Muñiz era un joven de 24 años, nacido en el año 1997 en Brasil. Su madre, Lola Muñiz, es originaria de Borroa, provincia de La Coruña, mientras que su padre es de origen brasileño. Cuando Samuel era pequeño, se mudó con sus padres a La Coruña, donde creció como un niño completamente feliz. Aunque no tenemos mucha información de su infancia, sabemos que a sus 18 años comenzó a estudiar, donde estudió un grado técnico de auxiliar de enfermería y 2 años después comenzó a trabajar como auxiliar de enfermero en la residencia de la Fundación Padre Rubinos. Para el año 2021, a sus 24 años, Samuel vivía con unos roomies en el barrio Meisende, en el municipio de Arteijo. Mientras trabajaba en la mañana como auxiliar de enfermería, en las tardes se dedicaba a estudiar arduamente para así obtener su título como técnico dental. Samuel, quien era abiertamente homosexual, pertenecía a una congregación cristiana evangélica donde fungía como guía espiritual y también colaboraba con la Cruz Roja Española. Los seres queridos de Samuel llegaron a describirlo como un joven amable, bondadoso y pacífico. Por su labor en la Fundación Padre Rubinos, Samuel fue uno de los profesionales del sector de salud que estuvo en primera línea durante la pandemia por el COVID-19. Luego, después de más de 10 meses, las autoridades españolas levantaron la cuarentena y tras esto es cuando comienza a reabrirse la gran mayoría de lugares de ocio que permanecieron cerrados durante ese tiempo de pandemia. Ya para el 1 de julio de 2021, Samuel decidió salir a un club nocturno con sus amigos, por primera vez en todos esos meses que estuvo cerrado. El grupo acudió al pub El Andén, que está ubicado en el paseo marítimo de la playa de Riazor, en La Coruña. Samuel la pasó tan bien esa noche que al día siguiente, siendo viernes 2 de julio, decidió ir nuevamente a la Andén, esta vez acompañado de otro grupo de amigos. El joven estuvo con sus amigos en este lugar hasta aproximadamente las 2:50 de la madrugada del 3 de julio, cuando decidió salir a fumar con Lina Fernanda Novo, una de las mejores amigas que lo estaba acompañando. Mientras estaban afuera, Lina hizo una videollamada con su novia y Samuel tomó su teléfono y comenzó a hablar con la otra chica. Durante esta videollamada, Samuel intentaba convencer a la novia de Lina de salir con ellos al día siguiente. Él y Lina parecían muy contentos mientras le comentaban cómo habían pasado esa noche. En un momento, Samuel giró el celular para mostrarle dónde estaban y fue entonces cuando un chico que paseaba junto a ellos le gritó que dejara de grabarlos. El chico estaba junto a otra joven que parecía ser su pareja. Samuel se sintió algo confundido porque él no los estaba grabando e intentó explicarle al chico que estaba en una videollamada con su amiga, pero el joven no prestó atención a sus explicaciones y se acercó directamente a Samuel para increparlo. Según los testigos, este chico le gritó: o paras de grabar o te mato con... Samuel solo pudo contestar: ¿con de qué?, antes de que este chico se abalanzara sobre él y le propinara un golpe con el puño, e inmediatamente se generó una pelea entre ambos. Pero según algunas versiones, en realidad Samuel solo intentaba protegerse y defenderse mientras este otro chico lo golpeaba salvajemente. La novia de Lina solo podía escuchar los gritos, principalmente los de Lina pidiéndole al chico que parara. La chica que estaba con el agresor también intentó separarlos para terminar con la pelea, aunque según Lina, cuando ella se metió para ayudar a Samuel, la misma chica la empujó agresivamente para evitar que lo defendiera. Otro joven que estaba en el lugar también intentó detener al chico para evitar que continuaran golpeando a Samuel y al final logró que éste se fuera del lugar. Después de que el chico se fue, Samuel, quien tenía ya muchos golpes visibles en el rostro, le pidió a Lina que buscara su celular, el cual se había caído durante la pelea. Lina procedió a buscar el celular y Samuel se quedó sentado en un banco con el otro chico, tratando de recuperarse. Pero es allí cuando de la nada el agresor regresó, pero regresó junto a una docena de personas, quienes inmediatamente acorralaron a Samuel y al menos 5 de ellos comenzaron a golpearlo nuevamente, mientras le gritaban frases obscenas y discriminatorias.
Samuel logró escapar de los agresores varias veces y estos lo persiguieron para seguir agrediéndolo hasta que él simplemente quedó inconsciente de tantos golpes que había recibido. Según las investigaciones posteriores, estos chicos persiguieron a Samuel por todo el paseo marítimo, que es al menos unos 250 metros, hasta que llegaron a un área donde lo acorralaron nuevamente y lo golpearon y patearon en la cabeza durante unos 15 minutos. Lina corrió detrás de su amigo y cuando lo alcanzó, lo encontró tendido en el suelo. Para ese momento, Samuel ya no reaccionaba, por lo que el grupo de agresores huyó del lugar. Varios testigos intentaron detener la golpiza y ayudar a Samuel, entre ellos un joven de nombre Ibrahima Shakur, y otros decidieron llamar al número de emergencias para solicitar la presencia policial y una ambulancia. Sin embargo, para cuando finalmente llegaron los paramédicos, Samuel ya no reaccionaba. Lo trasladaron al complejo hospitalario universitario de A Coruña, donde intentaron reanimarlo sin éxito, por lo que el joven fue declarado muerto. Aunque la causa de muerte parecía bastante evidente, bastante obvia, el cuerpo de Samuel se le hizo una autopsia, la cual determinó que murió por un traumatismo cráneoencefálico severo. Samuel fue asesinado a golpes por este grupo de personas. En el informe forense también se señaló que el corazón de Samuel se detuvo al menos 6 veces después de la agresión y que los golpes le habían provocado muerte cerebral. Gracias al análisis de los videos de las cámaras de seguridad del paseo marítimo y a las declaraciones de los testigos, las autoridades pudieron identificar a la mayoría de estos agresores. La declaración de un testigo en particular ayudó mucho a identificar y ubicar a los agresores, quienes al parecer vivían en el barrio El Viña. El testigo incluso proporcionó descripciones físicas y el apodo de uno de los agresores. Ya para el 6 de julio, las autoridades lograron arrestar a 3 sospechosos, 2 hombres y una mujer. 2 días después detuvieron a un cuarto joven, quien fue vinculado al crimen por tener el celular de Samuel. Además de estos 5 sospechosos, la policía también detuvo a 2 menores de edad, uno de 16 y otro de 17, que pertenecían al mismo grupo de agresores e incluso uno de ellos ya tenía antecedentes penales. Todos ellos fueron interrogados para conocer sus versiones sobre lo que había sucedido. Y el 9 de julio, los sospechosos mayores de edad fueron presentados ante el juzgado de la instrucción número 8 de La Coruña. De los 6 detenidos, en ese momento, 2 fueron enviados a la cárcel de Teixeiro sin posibilidad de fianza, mientras que la mujer arrestada fue liberada bajo la obligación de comparecer ante el tribunal y los otros 2 menores de edad fueron enviados a centros para menores. Cabe destacar que casi 3 meses después, el 29 de septiembre, arrestaron a un 7º implicado. Aunque inicialmente el caso permaneció en secreto de sumario, poco después se dieron a conocer los nombres de 5 de los imputados y también el rol que tuvo cada uno de ellos en el crimen. Y vi una pareja grabando y yo, pues, la siguiente imagen que tengo es estar golpeando a Samuel. ¿Perdón? Estar golpeando a Samuel. Usted ve... No sé si patadas o puñetazos, no lo recuerdo. En mi cabeza no tengo nada continuo de esa noche. Diego Montaña fue el chico que increpó a Samuel por grabarlo y quien inició la agresión cuando iba junto a su novia Catherine Silva, conocida como Katie. Según la acusación, en la agresión de Diego existió un componente homofóbico, considerando los insultos que este proporcionó hacia Samuel. Por su parte, Katie fue quien empujó a Lina cuando ella intentó defender a Samuel. La fiscalía sostuvo que lo hizo con el propósito de que Diego continuara con la agresión y que incluso lo instó a que éste lo hiciera. No obstante, Katie afirmó que su intención era apartar a Lina para después intentar frenar a Diego, pero al final no pudo hacerlo porque él tenía más fuerza que ella. Tanto Katie como Diego enfrentarían una sentencia de 25 años de prisión en el juicio en su contra. Otro de los involucrados es Caio Amaral Silva, el chico que tenía en su posesión el teléfono de Samuel. Caio fue captado en el video corriendo hacia Samuel y propinándole una fuerte patada mientras este ya estaba en el suelo.
aunque cabe destacar que la imagen no se ve con demasiada claridad. Durante su declaración, Cayo mintió respecto a su vestimenta, en un intento por evitar que pudiera ser identificado en estos videos. Cayo enfrentaría una pena de 27 años de prisión porque se le sumó un cargo de robo por haberse quedado con el celular de Samuel. Pues yo cuando llego pues me quedé flipando de la situación. Ve a dos personas pegando a una, había más Veo gente, ¿qué a es lo dos que ve? personas con Samuel en el suelo. Jumba estaba como la espalda en el suelo y lo tenía como agarrado así por el cuello más o menos y con la espalda en el suelo. El cuarto sospechoso es Alejandro Freire, conocido como Jumba. Las autoridades le atribuyen el haber derribado a Samuel con una llave de artes marciales, luego de que Diego le propinara los primeros golpes. Pues subí corriendo y agarré al otro chico por la espalda y caímos al suelo. ¿Por qué hizo usted esto? Porque fue una reacción instintiva al pensar que se estaba peleando contigo. En su defensa, Jumba ha atribuido su accionar al consumo de alcohol y drogas y a un problema psiquiátrico que supuestamente alteró su percepción y la capacidad de juicio. El último joven, de nombre Alejandro Míguez, fue acusado de iniciar la persecución hacia Samuel. Míguez declaró que no estuvo involucrado en el ataque y que se mantuvo a cierta distancia del grupo de aquellos agresores. No obstante, las autoridades afirman que Míguez sí intentó agredir a Samuel, pero fue detenido por Ibrahim Marzakur, el chico que ayudó a parar la agresión. Un amigo de Míguez afirmó que él le dijo: "No puede hacer nada porque me agarró un negro". Y según las declaraciones de los testigos, Míguez se enfrentó a Ibrahima para que éste no ayudara a Samuel. Tanto Jumba como Míguez se enfrentarían a una pena de 22 años de cárcel. Los análisis forenses, por su parte, determinaron que el cuerpo de Samuel se encontró una muestra de ADN que coincidía con el de Diego Montaña. Además, se halló el ADN de Alejandro Freire, alias Jumba, en los fragmentos de una botella. El asesinato a golpes de Samuel, sin duda alguna, generó una ola de indignación que a su vez provocó una serie de manifestaciones. La organización Avante LGBT organizó concentraciones en La Coruña para protestar por la muerte de Samuel. También se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades de España, tales como fue Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago, Compostela, Bilbao, Zaragoza, Granada, Salamanca, Albacete, entre otras ciudades. Antes de que se iniciara o se realizara el juicio en contra de estos 5 adultos imputados, también se conoció que los 2 menores involucrados habían sido condenados a pasar al menos 3 años y medio en un centro de internamiento de menores. Ya en el juicio de los adultos, este se realizó con un jurado popular que se inició el 16 de octubre de 2024. Durante la primera audiencia, algunos abogados defensores introdujeron el consumo de alcohol y drogas como un factor atenuante y argumentaron que esto había afectado sus capacidades cognitivas. No obstante, la fiscalía resaltó que la mayoría de estos agresores habían actuado con gran rapidez y agilidad para haber ingerido unas cantidades considerables de alcohol y drogas. Varios de los testigos y amigos del grupo en cuestión también dijeron en el tribunal que habían visto a los involucrados consumir alcohol, aunque ninguno dijo haberlos visto consumiendo drogas, aunque sí mencionaron que esto sí era habitual entre ellos. La parte acusadora argumentó que Diego Montaña inició esta agresión hacia Samuel motivado por su odio irracional hacia la comunidad LGTB. Su defensa reconoció en el juicio que él inició todo, pero aseguraron que no continuó con los golpes junto a su grupo de amigos. La fiscalía pudo, por su parte, establecer la participación activa de 3 de los involucrados, con el que el jurado estuvo de acuerdo, por lo que Diego, Jumba y Cayo fueron encontrados culpables por unanimidad de ser los coautores del delito de asesinato con alevosía. El jurado llegó a la conclusión de que estos 3 jóvenes no tenían la intención de causar la muerte de Samuel, pero ejecutaron una serie de actos en los que deberían asumir la posibilidad de que esto sucediera. 7 miembros del jurado consideraron que Alejandro Míguez
tuvo una participación activa al facilitar la agresión del grupo, por lo que se lo considera cómplice de los hechos. Por su parte, Catherine Silva no fue hallada culpable ni siquiera de complicidad, así que ella terminó siendo absuelta. No obstante, los 5 jóvenes sí fueron hallados culpables del delito de robo con fuerza por llevarse el celular de Samuel. La fiscal Olga Serrano manifestó la importancia de considerar la actuación de estos agresores como un acto brutal, atroz y extremadamente inhumano, por lo que pidió una pena de 25 años para Diego Montaña, quien también tiene una agravante de homofobia, 22 años para Alejandro Freire y 27 años para Cairo Amaral Silva, y para Alejandro Míguez pidió una condena de 13 años por ser cómplice, además de 5 años de libertad vigilada para todos los acusados. Por su parte, los abogados defensores han solicitado la pena mínima de 20 años para Diego Montaña, 15 de prisión para Alejandro Freire y 22 años para Cairo Amaral y 7 años y medio para Alejandro Míguez. Se conoció que los padres de Samuel han padecido muchos problemas psiquiátricos a raíz del asesinato del joven. Ambos han sido diagnosticados con trastorno depresivo mayor crónico e incluso uno de ellos ha quedado incapacitado de forma permanente. Así que hasta ahora, hasta el momento que estoy grabando este video, 5 de diciembre, no se ha dado a conocer la fecha de la sentencia, pero se espera que esta se lleve a cabo en las próximas semanas y se pueda conocer cuántos años en definitivo se le dará de prisión a cada uno de los responsables. Los 2 menores de edad en aquel entonces permanecen detenidos en el Centro de Reeducación de Concepción Arenal, aunque ahora tienen 19 y 20 años, y está prevista su salida del centro para enero del año 2025, o sea que queda muy poquito. Lo cierto de todo este caso es que se sabe quiénes son los responsables, se sabe que van a pagar ante la justicia una cantidad de años. Lo único que falta saber es exactamente cuál va a ser la cantidad de años que se le va a dar. Brian Thompson nació el 10 de julio de 1974 y a pesar de ser el CEO de una de las empresas aseguradoras más grandes de Estados Unidos, no tenemos demasiados datos de la vida temprana de Brian. Solo sabemos que creció en una granja en Iowa en el seno de una familia promedio estadounidense. Brian Thompson asistió a la universidad para estudiar la carrera de Administración de Empresas y se terminó graduando en 1997. Brian trabajó en Pricewaterhouse, una empresa de consultorías que presta servicios de auditoría y de asesoramiento legal y fiscal a varias compañías, instituciones y gobiernos a nivel mundial, cuyas sedes principales están ubicadas en Nueva York y Londres. En abril de 2004, Thompson comenzó a trabajar como director del equipo de desarrollo corporativo en United Healthcare, una de las aseguradoras más grandes del país, cuya sede principal se encuentra en Minnesota. Fue escalando así, puesto a puesto, dentro de esta empresa, desempeñándose como director financiero de varios departamentos de la aseguradora y luego como director ejecutivo de los programas gubernamentales de la empresa, incluida la cobertura de Medicare para lo que son jubilados y los programas comunitarios y estatales que se brindan. Su excelente desempeño en cada una de estas labores de la empresa lo llevaron a que en el año 2021 fuera nombrado como CEO de United Healthcare. Es así como él llegó a este puesto tan importante. En el año 2023, gracias a su cargo, Thompson obtuvo una compensación total de $10.2 millones y en mayo de 2024 se presentó una demanda colectiva en contra de Brian Thompson y otros ejecutivos de United Healthcare por haber vendido más de 100 millones de acciones de la empresa, sin informar a los inversores sobre una investigación antimonopolio que estaba haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, teniendo un poco de contexto sobre esto, quiero hablarles un poco más sobre los hechos.
Como CEO de una de las empresas más grandes del país, Brian tenía que asistir constantemente a muchas reuniones y justo para eso viajó a Nueva York a inicios de diciembre de este año 2024, para así asistir a una reunión de inversores de la empresa. Específicamente el 4 de diciembre, antes de las 7 de la mañana, Brian salió del hotel donde estaba quedándose en Manhattan y cruzó la calle caminando hacia Nueva York Hilton Midtown, donde se estaría llevando a cabo la reunión. Justo antes de ingresar al hotel, un sujeto se paró detrás de él y le disparó varias veces con un arma. Las cámaras de seguridad de la entrada de este hotel lograron captar el momento exacto en el que el tirador, vestido con una sudadera oscura, le disparaba a Brian Thompson. Incluso en el video se puede ver que el hombre efectúa un primer disparo que desestabiliza a Thompson y después efectúa otros disparos cuando este ya está en el suelo. Cabe destacar que Brian iba completamente solo, él no estaba acompañado ni por guardaespaldas ni ningún tipo de asistentes. La noticia de inmediato del asesinato de Brian comenzó a recorrer todos los medios de comunicación y redes sociales, donde las reacciones no tardaron en llegar. Pero los comentarios no era lo que uno esperaría en este tipo de situaciones. Muchos eran de gente que decía no sentir empatía por la muerte del CEO de United Healthcare, mientras que otros incluso empezaron a celebrar la muerte de este hombre. A medida que pasaban las horas, se conocieron más detalles de este crimen, como por ejemplo que en la escena se encontraron 3 casquillos de bala que tenían unas palabras escritas. Estas en español decían negar, defender y deponer. Se cree que estas palabras hacen referencia a las tácticas que utilizan algunas aseguradoras de salud para poder negar las reclamaciones, que en este caso sería defender sus acciones en los tribunales y deponer o evitar su responsabilidad. En medio de todo esto, ha salido a relucir que United Healthcare tiene un índice de denegación de reclamaciones de un 32%, teniendo en cuenta que el promedio de denegaciones en las demás aseguradoras es de un 16%. El de United es un porcentaje, digamos que extremadamente alto a comparación a las otras. También se conoció que en los últimos años United Healthcare desarrolló un programa con inteligencia artificial que es quien realmente se encarga de estos procesos de manera que es realizada en línea. Esto es un problema porque evidentemente al no tener un factor humano, la inteligencia artificial no brinda soluciones oportunas según los requerimientos de cada cliente. Evidentemente esto ha generado mucha indignación entre los clientes, quienes de muchos meses o incluso años han expresado su molestia y frustración con la empresa en redes sociales, sobre todo porque se trata de la salud de las personas y porque de hecho muchísima gente ha muerto a raíz de esto. Y no es algo exclusivamente de United Healthcare. Se sabe que en general los estadounidenses pagan ahora más que nunca por tener un seguro médico, pero las aseguradoras rechazan muchos reclamos y al final la gente se termina endeudando para pagar sus facturas médicas. Por otra parte, en cuanto a la víctima, Brian Thompson lo llegaron a describir como un hombre cariñoso, generoso y un padre amoroso. Él tenía 2 hijos varones. Su esposa se llama Paulette Thompson, de quien estaba separado, quien dijo que al ser el CEO e imagen de la empresa, Brian había recibido muchas amenazas por parte de personas que estaban inconformes con la cobertura que les ofrecía la compañía. Ahora, tras el crimen, la policía de Nueva York publicó un video del momento del crimen, pero también una serie de imágenes y videos donde se veía a un posible sospechoso, con la intención de que cualquier persona pudiera identificarlo. El sospechoso había sido captado por varias cámaras de seguridad de la zona e incluso en una de las calles se le ve coqueteando con alguien, en un hostal cercano al Hotel Hilton, donde se cree que él también se estaba alojando. Esta fue la mejor imagen que la policía pudo sacar de su rostro, ya que en los demás videos había sido grabado con una máscara. También se le vio en las cámaras de un Starbucks cercano, donde este llegó a comprar una barra de cereal y una bebida.
En ambos se encontraron huellas dactilares, una evidencia que es sumamente importante y que la policía terminó resguardando. Mientras se generaba un revuelo mediático por las reacciones al crimen, las autoridades intentaban identificar y localizar al sospechoso, pidiéndole ayuda a la población en general. Por otro lado, la familia de Thompson le daba una triste y emotiva despedida que fue realizada en Minnesota, donde había vivido los últimos años de su vida. Al servicio conmemorativo realizado en la iglesia luterana Lord of Life, solo asistieron personas bastante conocidas por la familia de Brian y estuvo fuertemente custodiado por policías, drones y hasta francotiradores porque se temía por la vida de los demás. Pero la noticia del funeral de Thompson fue prácticamente eclipsada por la noticia de que ese mismo día, 9 de diciembre de 2024, la policía había arrestado a un sospechoso en Pensilvania, cuya identidad se difundió rápidamente y sorprendió a todos. Se trataba de un joven de 26 años llamado Luigi Mangione, quien al momento del arresto se encontraba en un McDonald's de Altoona, Pensilvania. Según se conoció, un empleado de ese local fue quien lo reconoció porque era físicamente muy similar a la imagen del sospechoso que había sido difundida por la policía y porque además estaba vestido básicamente o digamos que prácticamente igual. En otros medios se llegó a decir que fueron dos clientes que lo reconocieron y que le dijeron al empleado del McDonald's que llamara a la policía. Cuando los oficiales llegaron hasta este lugar, vieron a Luigi sentado comiendo en una de las mesas. Allí le pidieron su identificación y este les dio un ID falso, el cual además coincidía con el ID que el sospechoso había dado en el hostal de Nueva York. Los oficiales en ese preciso momento decidieron detenerlo, pero fue porque él había entregado una identificación falsa. Pero al revisar sus pertenencias empezaron a encontrar una serie de cosas bastante perturbadoras. Luigi tenía una mochila y en su interior había una pistola fantasma o casera con un silenciador, que había sido creada con una impresora 3D, la cual era casi imposible de rastrear. El arma a su vez era compatible con los casquillos de bala encontrados en la escena y además era igual a la que había usado el sospechoso. También tenía un documento de 262 palabras escritas por él mismo, donde expresaba su odio contra las grandes corporaciones estadounidenses, sobre todo a las compañías de seguros médicos por ser parasitarias y codiciosas. En su escrito, Mangione también señaló que Estados Unidos tiene el sistema de atención médica más cara del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando, mientras que la expectativa de vida de los estadounidenses no ha crecido en lo absoluto. En este manuscrito, Mangione incluso dio unas indicaciones a la policía donde afirmaba que todo lo que necesitaban saber estaba en esa libreta de espiral que tenía en su mochila, donde escribió una lista de cosas que tenía planeada hacer y les advirtió además que en sus dispositivos electrónicos no iban a encontrar nada porque estaban encriptados. En las notas escritas en el cuaderno espiral de Mangione hablaba, entre otras cosas, de que había planeado hacer un bombardeo en Nueva York, pero que al final él se arrepintió porque no quería que murieran personas inocentes. Y también había detalles de cómo planeó y cómo llevó a cabo la ejecución de Thompson y lo que haría después de esto. Es muy importante destacar que el contenido total de todas estas notas escritas por Mangione y de lo que tenía el cuaderno no se ha revelado públicamente en su totalidad y solo sabemos algunos fragmentos o parafraseos que se han estado filtrando en la prensa. Con esto que le encontraron a Mangione, la policía no tenía dudas de que él era el asesino de Brian Thompson y posteriormente fue incriminado con más pruebas físicas, como por ejemplo sus huellas dactilares que coincidían con las encontradas en la barrita de cereal y en la botella de agua del Starbucks. A raíz de su arresto, muchísimas personas se empezaron a preguntar que quién era este chico. Y resulta que Luigi Nicholas Mangione nació en el año 1998 en un seno de una familia privilegiada de Baltimore, Maryland. Sus bisabuelos, los bisabuelos de Luigi, emigraron a Estados Unidos desde Palermo, Sicilia, Italia, con prácticamente nada. Y como muchos migrantes italianos, hicieron una comunidad y emprendieron negocios. El abuelo de Luigi
de nombre Nicholas Mangione, nació en Maryland en el año 1925. En ese momento sus padres eran sumamente pobres, pero muy trabajadores. Nicholas sirvió en la Marina en la Segunda Guerra Mundial y después regresó a Maryland, donde se terminó casando con Mary Mangione, la abuela de Luigi. Nick y Mary comenzaron varios negocios en el sector inmobiliario y poco a poco, después de muchos años, crearon prácticamente un imperio en Baltimore. Los Mangione tenían 10 hijos, 5 eran hombres y otras 5 mujeres. Fueron uno de los fundadores de Little Italy, un barrio italoamericano de Baltimore que aún hoy en día conserva su herencia e identidad italiana. Entre los 70 y los 80, Nick y Mary compraron varias propiedades para crear sus negocios. Fue así como se hicieron dueños de Turf Valley Country Club y de otras propiedades más. Todas estas instalaciones incluyen centros de eventos, campos de golf, piscinas y hasta una mansión dentro del mismo campo. Además, los Mangione son dueños de 9 hogares para ancianos, de la cadena llamada Lorient Health Service y hasta de una estación de radio. Los Mangione son una prominente y respetada familia que se ha destacado a lo largo de los años por su poder económico, pero también por su filantropía, ya que se les conoce por ser muy bondadosos con la comunidad italiana a los que ellos pertenecen. Nick y Mary fallecieron hace más de 15 años y todas sus propiedades y empresas pasaron a manos de sus 10 hijos, quienes tienen el 10% de todo cada uno. Los patriarcas Mangione tienen 37 nietos, incluido Luigi. El padre de Luigi se llama Lois Mangione, está casado con Caitlin y lo que sabemos es que Lois se encargó de varios de los ancianatos de su familia, mientras que Caitlin tiene una agencia de viajes cuyo destino principal sigue siendo Italia. Además de Luigi, Lois y Caitlin tienen 2 hijas más. Una de ellas es María Santa, quien trabaja como médica y que también estudió un posgrado en la Universidad de Maryland y un doctorado en biología celular en la Universidad de Vanderbilt. Su otra hija se llama Luciana, asistió al college en Charleston, la universidad pública más antigua de Carolina del Sur, donde se terminó especializando en negocios internacionales y en arte de estudio y lengua italiana. Actualmente Luciana se dedica al arte y ha trabajado en varias galerías de arte en Charleston y Florencia, Italia. Por su parte, Luigi, del que todos están hablando actualmente, estudió en Gilman School, una prestigiosa escuela privada solo para varones en Baltimore, cuya matrícula es de unos $35,000 al año. Durante la secundaria, Luigi fue un alumno muy destacado, jugaba al fútbol y hacía atletismo y cross country. Fue el mejor alumno de su generación y de hecho fue quien dio el discurso de graduación. Desde que estaba en la secundaria, Luigi mostró mucho interés por la tecnología, la informática, le encantaba jugar videojuegos y todo esto hizo que él decidiera estudiar una licenciatura y un posgrado en informática en la Universidad de Pensilvania. Estando en la universidad, Luigi fundó un club para desarrollar videojuegos, donde él mismo creó varios. Se dice que el chico había aprendido de programación incluso antes de ir a la Universidad de Pensilvania, de la cual se terminó graduando en el año 2020. Después de que se diera a conocer el arresto de este chico, Mangione, varios de sus ex compañeros de clases salieron a hablar y todos coincidieron y dijeron cosas muy buenas sobre él. La mayoría dijo que Luigi era un chico muy amable, amistoso y súper inteligente. Tras graduarse de la universidad, trabajó en varias empresas tecnológicas y para el año 2023 estaba trabajando en la empresa TrueCar, que era un sitio web de ventas de autos nuevos y usados ubicado en California, pero donde podía trabajar de manera remota. Entre enero y junio de 2022, Luigi decidió mudarse a Hawái y se quedó en un espacio de co-living y coworking llamado Surbrick a las afueras de Waikiki, en Honolulu, donde pagaba alrededor de unos $2,000 al mes.
En Hawái, además de compartir con los demás jóvenes de la comunidad, Luigi practicaba el yoga, senderismo, surf, pero estas últimas prácticas le provocó más problemas en su espalda. Al parecer, Luigi ya tenía algunos problemas en su columna, sentía dolores crónicos desde hace un tiempo atrás y pensó que estas actividades podrían quizás ayudarlo, pero en realidad esto le ocasionó más bien mucho más dolor y empeorar. Supuestamente sufría de espondilolistesis, es bastante complicado decirlo, es una afección que se produce cuando una de las vértebras se desliza hacia adelante sobre una vértebra que está debajo. A inicios de julio de 2023, Luigi decidió someterse a una cirugía. No sabemos si en ese momento él tenía alguna cobertura mediática, pero podemos suponer que sí. Pero se dijo que él no era un cliente de United Healthcare y que de hecho nunca lo fue. Además, en su perfil de la red social X, que se cree que era de Luigi, tenía como imagen de portada una radiografía de una columna con la que parecen ser unos clavos. Así que se especula que esta era una radiografía de su columna, pero esto tampoco se ha podido confirmar. También se llegó a encontrar una cuenta de Reddit donde supuestamente él había publicado sobre sus luchas con el dolor de espalda crónico. Por otra parte, en noviembre de 2023, Mangione regresó a Hawái y visitó otras islas, pero en diciembre regresó a Baltimore para pasar esa época con su familia. Se dice que para ese momento él ya no estaba trabajando con TrueCar. Entre abril y mayo de 2024, Luigi estuvo en Japón tomándose también un tiempo para relajarse en las aguas termales, meditar, leer y escribir un poco. Entre las cuentas de blog, páginas web y redes sociales que la gente encontró de Luigi, también se descubrió una cuenta de Goodreads y según sus reseñas en esta página, entre mayo de 2022 y febrero de 2023, Luigi leyó libros que tenían que ver con la medicina. Otra de sus reseñas en Goodreads fue una de la sociedad industrial y su futuro. Es el famoso libro de Teodoro Kaczynski, conocido como una bomber, quien es el responsable de una serie de atentados con bombas entre 1978 a 1995. Esta persona envió 16 bombas a diferentes lugares que incluían universidades, aerolíneas y además asesinó a 3 personas. En reseña, Mangione calificó los escritos de esta persona como interesantes y los describió como un político revolucionario. Ahora, continuando con la investigación del caso y teniendo todo el contexto de lo que se sabe hasta el momento de Luigi, se dio a conocer que la familia de este chico lo había denunciado como desaparecido el 18 de noviembre de 2024 ante el Departamento de Policía de San Francisco. Sus familiares y amigos tenían al menos 4 meses sin tener noticias sobre él, y en marzo dejó de comunicarse con sus amigos y en julio con su familia. Actualmente la policía está intentando descubrir qué hizo Luigi durante estos últimos 8 meses, que lo llevó además a él a cometer este crimen, pero ya tenemos cierta cronología de lo que sucedió tan pronto llegó a Nueva York. Según lo que la policía ha revelado, Luigi llegó a la ciudad el 24 de noviembre en un autobús que salió de Atlanta a Georgia. En algún momento previo a su llegada, creó una pistola con una impresora 3D y es allí cuando planificó minuciosamente el crimen. Luego llegó hasta Nueva York alrededor de las 10 de la noche e inmediatamente se dirigió al área del Hotel Hilton. Las cámaras de seguridad lo lograron grabar paseando por el lugar y probablemente estaba dando una vuelta quizás de reconocimiento. Luego se hospedó en el hostal Hyatt New York bajo el nombre de Mark Rosario, con una identificación falsa de Nueva Jersey, y pagó el hostal en efectivo. Lo que hizo entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre aún es un objeto de investigación, pero se sabe que el 4 de diciembre, alrededor de las 5:30 de la mañana, él salió del hostal en una bicicleta que había alquilado. Chequeó nuevamente el área cerca del Hilton y fue a un Starbucks cercano y se sentó a esperar. En el lugar pidió agua y una barrita de cereal. Mientras todo esto sucedía, por otro lado, Brian Thompson había llegado a Nueva York el día anterior y se había hospedado en el hotel que estaba justo enfrente del Hilton, porque la junta que él tenía con los inversores era a las 7 de la mañana.
Brian al parecer era muy puntual, así que a las 6:45 bajó del hotel y cruzó la calle para entrar al Hilton, y fue entonces cuando recibió el disparo por la espalda. Las cámaras de seguridad captaron el momento de los disparos y se ve como el arma se atasca. El hombre la mueve para destancarla y vuelve a disparar 2 veces más. El primer disparo fue en la pierna y los otros en la espalda. En las imágenes que les estoy mostrando se ve al atacante huyendo del lugar, pero sin mucha prisa. En realidad parecía estar bastante calmado. La policía asegura que luego de cometer este crimen, Luigi se fue caminando hasta el hostal, buscó la bicicleta nuevamente y paseó por varios lugares de la ciudad, siendo así captado por las cámaras de seguridad de Nueva York. En un momento, el joven entró a Central Park, donde terminó abandonando una mochila que dentro tenía dinero, pero era dinero de juegos de Monopoly, y una chaqueta. Algunas personas creen que este dinero falso era para esparcirlo en el cuerpo de Brian después de efectuar los disparos, para dar quizás algún tipo de mensaje, pero que en ese momento se le olvidó sacar los billetes de su mochila y tuvo que deshacerse de él. Después de dejar todas estas cosas en Central Park, Luigi abandonó la bicicleta y se fue en taxi hasta la estación de buses del icónico puente George Washington. Tengo entendido que esta bicicleta no ha sido localizada y que la policía cree que quizás alguien se la robó. Inicialmente también se pensó que él había tomado un bus a Filadelfia en la estación del puente George Washington, pero ahora dijeron que él salió de la estación de buses y que se fue hasta Filadelfia en tren. Lo que sí se ha podido confirmar desde el inicio es que el joven estuvo 5 días recorriendo varias ciudades de Pensilvania, como fue Filadelfia, Pittsburgh y Altona, donde finalmente fue detenido. Cuando fue arrestado Mangione, él tenía en su poder unos $10,000 en efectivo, que probablemente era para seguir pagando en los lugares que él iba, sin tener que dar su identificación para no tener que dejar rastro. También, como recordaremos, él tenía consigo el arma hecha con impresora 3D y la identificación falsa con la que se registró en el hostal. El arresto de Luigi Mangione en sí ha generado muchos debates, porque hay muchas personas que cuestionan el hecho de que este chico, que sabía que estaba siendo buscado, activamente estuviera comiendo o caminando por lugares públicamente sin ningún tipo de preocupación, además con toda esa evidencia encima, y que incluso tuviera hasta un manifiesto escrito por él y un cuaderno con todo su plan. Algunas personas han llegado a creer que todo este arresto también era parte de su plan. Él dejó que muchas personas lo vieran, él caminó como si nada, y que todo esto tiene un propósito, solo que aún no sabemos cuál es. Además, hay personas que incluso creen que Luigi Mangione no es el mismo chico que se ve en las imágenes difundidas por la policía, y han comparado las imágenes y supuestamente hay cosas de su fisonomía que no coinciden, como es la distancia de sus cejas, por ejemplo. También otros han hecho una especie de coartadas manipulando fotos y videos de Mangione con inteligencia artificial para sugerir que él estaba en lugares distintos en el momento del crimen. Luigi se ha convertido actualmente en una especie de sex symbol en internet, porque hay muchas personas que han dicho que no pueden meterlo en la cárcel porque él es un chico muy guapo, e incluso muchos otros han exigido apoyarlo y exigen su liberación, afirmando que lo que él hizo más bien fue por el bien común. Como también mencioné anteriormente, el asesinato de Brian Thompson ha puesto en el ojo público la gran inconformidad de los estadounidenses hacia la industria médica y la farmacéutica. Desde que ocurrió este crimen, se han hecho virales muchísimos testimonios de personas que han sufrido y otras que ya fallecieron por culpa de las políticas de las aseguradoras. Este caso ha sembrado el miedo en los altos directivos de las aseguradoras, ya que temen ahora por su seguridad y que creen que también esto sea el principio de una especie de revolución violenta en que las personas comunes buscarán venganza. Y esto no es un miedo irracional, ya que poco después del crimen de Thompson aparecieron varios carteles de Se Busca con las caras y las informaciones de los CEO de otras aseguradoras, y se considera que esto es una especie de amenaza
que podrían ser los siguientes. Estos ejecutivos no tienen tampoco apoyo ni empatía de las personas, al igual que Thompson, que tampoco lo tiene, y quedó demostrado en el comunicado que se publicó en la página oficial de United Healthcare, en el cual casi 100.000 comentarios logran describir, o que la mayoría de estos comentarios son más bien a favor de Luigi Mangione, por lo que tuvieron que desactivar todos estos comentarios. El asesinato de Thompson, a su vez, ha sido objeto de muchísimas burlas. Incluso el exitoso programa de Saturday Night Live abordó el tema en un sketch en el que se burlaban de la respuesta al asesinato y que cómo la gente ha sexualizado a Luigi. Por otra parte, Andrew, director ejecutivo de United Health Group, dio declaraciones donde rindió también homenaje a Brian Thompson y reconoció que el sistema en sí de medicina en Estados Unidos no funciona tan bien como debería. Y en sus palabras dijo: sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y comprendemos las frustraciones de la gente. Nadie diseñaría un sistema como el que tenemos y nadie lo hizo. Es un mosaico construido a lo largo de décadas. También dijo que Thompson trataba de hacer lo mejor posible para el beneficio de la gente y que nunca olvidó de dónde venía. También aseguró que cuando un colega le proponía una nueva idea a Brian, él siempre le preguntaba: ¿te gustaría esto para tu propia familia? Si la respuesta era no, allí se terminaba la discusión. También se afirmó que Brian Thompson nunca estuvo satisfecho con el status quo y que defendía las ideas destinadas a hacer que la atención médica fuera más asequible, más transparente y más humana. Ya para el 10 de diciembre, Luigi fue presentado en el tribunal y mientras era trasladado fue captado por las cámaras gritando que esto es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Luigi quedó preso en una prisión de Pensilvania sin derecho a fianza. Actualmente sus abogados están luchando para que él no sea trasladado, que este no sea enviado hasta Nueva York para enfrentar los cargos. Y todo esto es con la intención de tener algo más de tiempo para así planificar su defensa y exigir a los fiscales que presenten más pruebas. Se dice que las autoridades podrían tardar incluso hasta 2 meses en llevar a Mangione a Nueva York y mientras tanto ya comenzaron a analizar toda la evidencia forense que se tiene hasta el momento, aunque también siendo bastante sinceros, todo lo que se le encontró en su mochila al momento del arresto es bastante incriminatorio. Ahora, el 13 de diciembre se conoció que Luigi Mangione ha contratado a la prestigiosa abogada de Nueva York llamada Karen Friedman Agnifilo, quien trabajó durante 6 años como asistente principal del fiscal en la oficina fiscal del distrito de Manhattan. Ella es una veterana con una amplia experiencia en el sistema de justicia penal de la ciudad de Nueva York y ha estado trabajando en la práctica privada desde el 2021. En las últimas semanas también se han creado unas diversas campañas de GoFundMe para ayudar económicamente a la defensa de Luigi e incluso muchas otras se han ofrecido a pagarla. Respecto a las campañas de GoFundMe, se ha decidido banear cualquiera que haga una campaña similar en apoyo a Luigi. Sin embargo, recientemente se ha conocido que en otro sitio web similar crearon una campaña anónima creada por, en español, Comité Legal del 4 de diciembre, en referencia al día del crimen. Los miembros de este comité señalaron que esta era una recaudación de fondos legal preventiva para Luigi Mangione. Además aseguraron que no estaban celebrando la violencia, pero creen en el derecho constitucional a una representación legal justa. En la descripción de esta campaña se puede leer: todos los ingresos se enviarán directamente a Luigi o, si decide rechazar los fondos, se donarán a fondos legales para otros presos políticos estadounidenses y acusados que enfrentan cargos politizados. Hasta hoy, la campaña ha obtenido casi $140,000. No se sabe quién está financiando la defensa de Mangione con Karen Friedman, lo cual tampoco debe ser para nada económica, pero probablemente sea su propia familia, ya que recordemos que también es una familia bastante adinerada. Otro dato curioso es que la abogada de Mangione está casada con Mark Agnifilo, que es uno de los abogados defensores del caso de Sean Diddy Combs, un caso que también es muy sonado y muy actual.
El siguiente paso de la fiscalía en este caso es presentar todas las pruebas ante un jurado para acusar a Luigi Mangione. Actualmente las autoridades lo han acusado de asesinato en primer grado como un acto de terrorismo, alegando que el crimen fue premeditado para generar conmoción e intimidación. Ahora Luigi enfrenta una posible condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por otro lado, en Pensilvania ya enfrenta cargos por posesión de un arma fantasma, además otros cargos por falsificación de documentos. En algunas actualizaciones de hoy 18 de diciembre que estoy grabando este video, porque lo estoy grabando en el momento para publicárselo inmediatamente, se conoció que ya anunciaron un documental del caso. Este documental va a ser dirigido aparentemente por Alex Gibney y en internet ya hay gente opinando sobre cuáles serían los mejores actores para interpretar a Luigi, a quien por cierto han comparado físicamente con Dave Franco. Para la madrugada del 31 de agosto de 2024, el administrador de un edificio de apartamentos en Praia Grande, São Paulo, Brasil, llamó a la policía después de escuchar un altercado en uno de los apartamentos. El administrador intentó comunicarse reiteradamente con la dueña del departamento para saber por qué era ese ruido, pero lamentablemente no obtuvo respuesta, así que decidió llamar a las autoridades. Cuando finalmente llegó la policía al lugar, tuvo que forzar la puerta para poder ingresar y allí se encontró con una escena de violencia. Parecía que había ocurrido una pelea física porque había mucha sangre tanto dentro del departamento como afuera en el pasillo. Los marcos de las puertas del baño y el dormitorio también tenían varios daños, pero no se encontraron los fragmentos de madera en el suelo, por lo que la policía pensó que pudo haber ocurrido en un momento diferente. En el dormitorio principal encontraron el cuerpo de un hombre ensangrentado y que parecía además tener varias puñaladas. Posteriormente, el examen forense determinó que este hombre tenía en total 11 puñaladas, 7 ubicadas en el pecho, una en la frente, una en el lado derecho de la cara y una cerca de la oreja derecha y una en la espalda. El arma homicida era un cuchillo de cocina. Este fue encontrado poco después en el piso de un baño público cercano, cubierto en sangre. La punta estaba ligeramente doblada, lo que sugiere que el cuchillo pudo haber sido utilizado con bastante fuerza durante el ataque. El departamento donde ocurrieron estos lamentables hechos pertenecía a una mujer llamada Marceli Peretto, quien no se encontraba en el lugar de los hechos, pero resultó que el hombre que estaba muerto en la habitación era su medio hermano, Igor Peretto. Con tan solo 27 años, este hombre era un conocido empresario local. Tenía 3 empresas, una tienda de autos, otra tienda de motos y otra empresa de marketing, todas ubicadas en São Paulo. Igor ha sido descrito como un joven tranquilo, centrado y determinado. Esto último lo demostró en sus negocios y también en su proceso de pérdida de peso que estaba atravesando al momento de su muerte. Igor tenía varios hermanos por parte de su padre, entre ellos estaba Marceli Peretto, la dueña del departamento, y además a Tiago Peretto, concejal de Praia Grande. Marceli estaba casada con un hombre llamado Mario Vitorino, quien además era uno de los mejores amigos y socios de Igor y de su tienda de motos. Igor también estaba en una relación con su novia Rafaela Costa, con quien tenía un hijo también de 5 años. Igor y Rafaela no estaban casados en papeles, pero sí vivían juntos y tenían una relación formal, aunque según algunos testigos, su relación era bastante intermitente. Para muchos allegados y conocidos de Igor, la noticia de su asesinato fue muy impactante, pero aún más choqueante cuando las autoridades anunciaron la detención de 2 personas muy importantes en la vida de este hombre, que en este caso era su esposa Rafaela y su hermana Marceli. Ambas se habían entregado ante las autoridades el 6 de septiembre de 2024. Por otro lado, anunciaron que buscaban también a Mario Vitorino, quien se encontraba prófugo de la justicia. Según la policía, el 12 de septiembre Mario le había escrito una nota a Rafaela mientras ella estaba detenida,
donde la animaba a ser fuerte y valiente. Así que un par de días después, Tiago Peretto, el otro hermano de Igor, recibió un aviso anónimo donde le revelaban el paradero de Mario, y gracias a esto es que el 15 de septiembre pudo ser arrestado en casa de un tío de Rafaela en Torina, San Paulo, donde este permanecía escondido. Una vez que fueron arrestados estas 3 personas, la policía los interrogó y basado en todo esto y también en los videos de las cámaras de seguridad del edificio, los cuales también captaron los movimientos de los 4 involucrados aquella noche, pudieron armar una cronología de los hechos. De esta forma se conoció que esa noche los 4 estaban en una celebración después de un partido de fútbol y que alrededor de las 4:30 de la mañana, Rafaela y Marceli decidieron irse juntas al departamento de Marceli en el auto de Rafaela. Primeiro, em clima descontraído, aparecem Marceli e Rafaela chegando no prédio. Entram no elevador, brincam, sorriem e trocam carinhos. Luego, cerca de una hora después, Igor y Mario decidieron irse también de la celebración en el auto de Mario, quien le estaba dando un aventón a Igor. Mientras iban de camino, en la pantalla del auto se mostró inmediatamente una llamada de Rafaela. Según Mario, al ver la llamada en la pantalla, Igor se puso muy nervioso y comenzó a pedirle explicaciones de por qué Rafaela lo estaba llamando a esas horas a él. Mientras se inició esta discusión con Mario en el auto, Igor comenzó a llamar a Rafaela insistentemente, pero ella no respondía, lo que hizo que se enfureciera aún más. En el camino, Igor le exigió a su cuñado que fuera directamente al departamento de Marceli, porque sospechaba que él y Rafaela estaban teniendo una aventura, así que él quería que se lo confesara a él y también a Marceli. Para ese momento, Igor no sabía que su pareja estaba en el departamento de su hermana y que además Mario le había dicho que iban para allá. Rafaela en ese momento logró salir del edificio apenas unos segundos antes de que ellos llegaran, como se puede apreciar en los videos de las cámaras de seguridad. Estas cámaras también lograron captar a Igor y a Mario llegando al edificio a las 5:42 de la mañana y subiendo al ascensor mientras estaban discutiendo. También se conoció que en el momento en el que ellos llegaron, Marceli estaba acostada en su cama, estaba desnuda y algo desorientada, ya que había consumido alcohol y éxtasis. Lo que sucedió dentro de este departamento solo lo sabe Marceli y Mario, pero según el relato de Marceli, ellos entraron discutiendo y ella no quiso meterse en esta pelea porque además de que estaba drogada, no quería involucrarse. Algunos vecinos llegaron a escuchar los reclamos de Igor. Supuestamente él habría dicho que todos habían conspirado en su contra y que era el único que no sabía nada de lo que estaba sucediendo allí. Igor les reclamó a su hermana y a su cuñado que él se esforzaba mucho por todos ellos y que eran unos tramposos. También se les escuchó decir: ¿sabes cuánto amo a esa mujer? Estoy loco por ella. Aunque parecía ser una discusión un poco acalorada, al cabo de unos minutos todo se intensificó al punto de que Igor pateó un espejo y lo rompió. Marceli dijo que en ese momento corrió a la otra habitación para ponerse algo de ropa, ya que aún seguía desnuda y estando allí, pudo escuchar que los hombres comenzaron a pelearse físicamente. Según Marceli, cuando ella regresó a la habitación, Mario ya había apuñalado a Igor con un cuchillo. Los análisis forenses determinaron que el ataque fue tal que si por algún milagro Igor lograba sobrevivir, habría quedado tetrapléjico. Ahora, unos 20 minutos después de la llegada de Igor al edificio, Mario y Marceli se fueron del lugar. Las cámaras de seguridad del ascensor captaron el momento en el que Mario la abrazaba en un intento por consolarla, aunque Marceli no se veía demasiado consternada. La policía terminó descubriendo que entre los involucrados había un cuadro amoroso, pues resulta que lo que decía Igor era real. Rafaela mantuvo una relación íntima con Mario, pero también con Marceli. De hecho, esa noche ambas se fueron más temprano de la fiesta para sostener relaciones sexuales en el departamento de Marceli.
Otro dato interesante es que al parecer antes de morir, Igor solo se enteró de la infidelidad con Mario, pero no de la que tenía su pareja con su hermana Marceli. Rafaela dio por su parte una entrevista antes de entregarse a las autoridades, donde dio su versión de los hechos y reveló varias cosas interesantes. En primer lugar, Rafaela dijo que estaba separada de Igor desde el 24 de julio de 2024 y que él incluso ya vivía en otro departamento, aunque continuaban hablando y viendo si podían intentarlo de nuevo. Es decir, no estaban separados totalmente, sobre todo porque tenían un hijo en común. Además, afirmó que Marceli y Mario también habían terminado entre finales de junio y principios de julio. Y respecto a su relación con Marceli, Rafaela dijo que tenían una amistad, pero que aquella noche de los hechos solo sucedió, refiriéndose a que habían tenido relaciones íntimas. Sobre su relación con Mario, dijo que habían estado hablando por mensajes durante algunas semanas y que tuvieron un acercamiento que fue de besos y caricias, y que eso ocurrió el jueves 29 de agosto. Además, afirmó que la misma noche de los hechos había planeado ir al departamento de Mario para sostener relaciones con él, y fue justo por eso que ella lo llamó al momento en el que Igor estaba en el auto con Mario. En resumen, Rafaela sostuvo una relación con Marceli de una vez, de una noche, y después de estar con Marceli se iba a dirigir al departamento de Mario para tener relaciones con él también, pero fue cuando sucedió todo esto del crimen. En la entrevista, Rafaela también dijo que ella pudo ver a la distancia cuando Igor y Mario llegaron al edificio, pero que decidió irse en su auto a casa de su mamá en San Vicente por temor a lo que podía hacerle Igor. Rafaela, por su parte, señaló que anteriormente él la había amenazado con matarla si lo engañaba y que mientras él iba en el auto con Mario, comenzó a llamarla y enviarle mensajes diciéndole que era una fácil. La mujer también afirmó que Igor era un poco violento cuando consumía alcohol y que además era sumamente celoso. Aclaró que nunca le había pegado, pero que sí llegó a darle varios empujones. Rafaela dijo que se enteró del asesinato de Igor mucho después, porque Mario inicialmente le dijo por llamada que solo lo había drogado y le advirtió que corriera, porque cuando él se despertara iba a ir a matarla. Según Rafaela, en ese momento ella iba de camino a casa de su madre, pero que por temor a que Igor fuera a buscarla ya, ella dio la vuelta y se regresó a San Paulo. En el camino, ella volvió a hablar con Mario y Marceli y luego coordinaron encontrarse en una gasolinera. Para entonces era poco más de las 8:45 de la mañana. Rafaela se subió al auto donde ellos estaban y les preguntó qué había sucedido con Igor. Entonces fue allí cuando Marceli le dijo que Mario lo había apuñalado. Según Rafaela, ella se puso muy histérica y comenzó a cuestionarlos. Marceli por su parte dijo que regresarían al departamento a limpiar la escena y luego iban a deshacerse del cuerpo enterrándolo en algún lugar para luego huir de la ciudad. Rafaela aseguró que pese a que el asesinado era su hermano, Marceli era quien hablaba. Ella estaba dispuesta a proteger a Mario y a huir con él, mientras que Mario parecía estar más bien en shock porque no podía ni siquiera hablar. Al final, Marceli se fue del lugar en un taxi, mientras que Mario y Rafaela decidieron entrar a un motel para que él pudiera así ducharse y se cambiara de ropa, porque la suya estaba ensangrentada. Incluso ella misma fue a una tienda cercana a comprarle ropa. Rafaela señaló que en el hotel duraron unas 2 horas pensando qué hacer y al final ella tomó un Uber y se fue a un lugar seguro. Destacó que no pudo llamar a nadie porque además de estar en shock, Marceli le había quitado su celular. También dijo que los días siguientes, cuando la policía comenzó a difundir su imagen en medios de comunicación, ella se mantuvo escondida porque básicamente Mario y Marceli la habían amenazado a ella y a su familia. Aunque Rafaela pudo dar su versión de los hechos, las autoridades la consideraron inmediatamente como sospechosa e incluso dijeron que Marceli, Mario y Rafaela habían hecho un complot para asesinar a Igor porque él era un obstáculo en su triángulo amoroso. Además dijeron que había un posible motivo económico porque al ser socio de una de las tiendas de Igor,
Mario básicamente se quedaría como único jefe de la empresa. Y por otro lado, Rafaela, al ser la pareja y madre del hijo de Igor, podría quedarse con los bienes que él había dejado. Cabe destacar que Igor también tenía otro hijo de 8 años, fruto de una relación anterior, por lo que en realidad los únicos herederos ahora son sus 2 hijos de 8 y 5 años de edad. Sin embargo, si Rafaela resulta inocente en este proceso judicial, también podría obtener algo de la herencia por su unión libre. Por otra parte, el abogado de Mario Vitorino ha argumentado que el hombre actuó en defensa propia, ya que Igor comenzó con el ataque tras romper el espejo. Actualmente, los 3 involucrados se encuentran en prisión preventiva. Marceli Peretto, de 21 años, y Mario Vitorino, de 23, fueron acusados del asesinato de Igor. Y por su parte, Rafaela Costa, de 26 años, fue catalogada como cómplice. Así que se espera en los próximos meses que se lleve a cabo un juicio de estos 3 implicados. Y creo que la batalla, el dilema acá será demostrar que realmente ellos hayan cometido este crimen con intención o cuál fue el motivo real para que este ocurriera. Ya sea que haya sido accidental o con algún motivo, pienso yo que estas personas sí van a cumplir tras las rejas algún tiempo. Ahora, ¿bajo qué categoría va a ser todo esto? No lo sabemos. Va a tocar esperar a que se desarrolle aún más el caso, que se dé el juicio para que finalmente podamos conocer la sentencia. Pero bueno, me pareció muy interesante poder compartir lo que se sabe hasta el momento.